Buenos días compañeros y profesora. El día de hoy les vamos a hablar sobre los antineoplásicos. El equipo está conformado por Sael, Lisette, Verónica, Aldair, Katia y su servidora Geraldine. Muy bien, para entender todo este tema de los antineoplásicos, lo primero que tenemos que saber es qué es el cáncer. Para ello, vamos con la doctora Geraldine. Justo ese día se me fue el internet porque clases online, pero no se preocupen, no hay nada que no podamos googlear. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. ¿Cómo puedo diferenciar una célula normal de una célula cancerosa? La respuesta es muy fácil. Las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales maduran, las células cancerosas no lo hacen. Es por esto que las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Las células normales se pueden convertir en cancerosas. Estas pasan por cambios anormales que se llaman hiperplasia, donde hay un aumento del número de células en un órgano o un tejido que parecen normales al microscopio, y displasia, cuando las células tienen aspecto normal al microscopio pero no son cancerosas. Como dato curioso, existen más de 100 tipos de cáncer. Estos reciben el nombre según el órgano o tejido en donde se originan. Por ejemplo, el cáncer de pulmón empieza en las células del pulmón y también según el tipo de célula que lo forman, como la célula epitelial y la célula escamosa. La mayoría de los cánceres forman una masa referida como tumor o crecimiento. Los médicos extraen un fragmento y determinan si la masa no son cancerosas, se denominan tumores benignos, y las cancerosas se denominan tumores malignos. Estos se tratan con cirugía, quimioterapia y radioterapia. Una vez sabiendo qué es el cáncer, podemos hablar sobre los antineoplásicos. La quimioterapia antineoplásica con citostáticos agrupa diversos fármacos que actúan sobre las células tumorales de forma característica, inhibiendo el crecimiento celular y se diferencian de otros tratamientos por su mecanismo de acción. Los diferentes antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases del ciclo celular o sobre los mecanismos de control de la proliferación celular. La respuesta se relaciona directamente con la capacidad proliferativa de la célula, de manera que a mayor proliferación es previsible una mayor respuesta al tratamiento citostático. Tenemos los agentes específicos de fase de ciclo celular, donde dependen de la producción de un tipo único de bloque bioquímico en una reacción en particular dentro de una fase única del ciclo celular, y los agentes no específicos de fase del ciclo celular, donde se produce el efecto citotóxico independiente de la fase del ciclo. El mecanismo de acción de los fármacos antineoplásicos: estos van a modificar el ADN, actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN, actúa sobre factores extracelulares de división celular y actúa sobre el sistema inmune. Los fármacos antineoplásicos se clasifican en 1. Fármacos alquilantes, nitroseureas; 2. Antimetabolitos, análogos de ácido fólico, pirimidinas y purina; 3. Productos naturales, alcaloides de la vinca y asparaginasa; 4. Miscelánea, complejos de coordinación con platino; y 5. Hormonas e inhibidores hormonales. A continuación hablaremos sobre algunos fármacos antineoplásicos. Los antimetabolitos tienen una estructura similar a la de los componentes del metabolismo intermediario celular, de modo que interfieren en su metabolismo y en concreto en la síntesis de ácidos nucleicos. Estos ejercen su acción principalmente sobre tumores en rápido crecimiento. El metotrexato es un análogo del ácido fólico. Este se debe conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. Sus vías y formas de administración es vía oral, vía intramuscular, vía intratecal, vía intraarterial, vía intraventricular y vía intravenosa. El metotrexato también se usa para tratar diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de seno, cáncer de pulmón, determinados cánceres de cabeza y cuello, determinados tipos de linfoma y leucemia. También puede tratar lo que es la artritis reumatoide al disminuir la actividad del sistema inmunitario. Ahora hablaremos sobre su farmacodinámica. Se une con gran afinidad al sitio catalítico activo de la reductasa de dihidrofolato. Esto resulta en la inhibición de la síntesis de tetrahidrofolato, el cual sirve de transportador para los procesos enzimáticos que intervienen en la síntesis de timidilato. Nucleótidos de purina, serina y metionina. La inhibición de estos diversos procesos metabólicos infieren en la formación de DNA, RNA y proteínas. Ahora pasaremos a la farmacocinética.
Se tiene una mayor absorción por vía intravenosa, mientras que en la vía oral se tiene una biodisponibilidad del 17% para dosis altas y 90% para dosis bajas. En la vía intramuscular se tiene una biodisponibilidad del 76 al 100%. Se distribuye ampliamente en todos los tejidos alcanzando concentraciones elevadas, en riñón, vesícula biliar, vaso, hígado y piel. Atraviesa la placenta pero no la barrera hematoencefálica, pero por administración intratecal pasa a circulación sistémica. El metabolismo por la vía oral sufre efecto de primer paso, pero su metabolismo en general es mínimo. Sin embargo, después de altas dosis, los metabolitos son con facilidad detectables. Estos incluyen 7-hidroxi-MTX, que es nefrotóxico en potencia. Su eliminación, parte de la dosis es metabolizada intracelularmente y en el hígado, pero la mayor parte se elimina por vía renal en forma inalterada. En pequeña proporción se excreta por heces, vía biliar y su tiempo de vida media es de 8 a 15 horas para dosis altas y de 3 a 10 horas para dosis bajas. Por último, algunas de sus reacciones adversas. Para ello tenemos la mielosupresión, que es cuando tenemos menos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Alopecia, dermatitis, nefrotoxicidad, esta se da después de la terapia de dosis altas. Aborto, es por esto que no se recomienda a mujeres embarazadas o lactantes. Teratogénesis y cirrosis. Buenos días, compañeros. Soy Isael Castillo Flores y a mí me va a tocar hablarles acerca del tema de las fluoropimidinas. Las fluoropimidinas pertenecen a los antimetabolitos, que son fármacos que van a tener una estructura similar a los componentes del metabolismo intermediario celular. Es decir, interfieren en el metabolismo y en concreto en la síntesis de ácidos nucleicos. Su principal acción se va a ejercer en las neoplasias de rápido crecimiento. Las fluoropimidinas constituyen un grupo farmacológicamente importante en el tratamiento antineoplásico con actividad de amplio espectro, entre cuales tenemos como más representativos a los siguientes medicamentos. Del primero que les voy a hablar va a ser del 5-fluorouracilo o fluorouracilo, que va a estar indicado para el tratamiento de las siguientes neoplasias malignas y enfermedades: tratamiento de cáncer colorectal metastásico, tratamiento de adyuvante en cáncer de colon y recto, tratamiento de cáncer gástrico avanzado, tratamiento de cáncer de páncreas avanzado, tratamiento de cáncer de esófago avanzado y del tratamiento de cáncer de mama avanzado o metastásico. Les voy a hablar un poco acerca del mecanismo de acción que tiene este medicamento. El fluorouracilo es un análogo del uracilo, un componente del ácido ribonucleico. Se cree que este fármaco funciona como un antimetabolito después de la conversión intercelular del deoxirribonucleótido activo, que este va a interferir en la síntesis del ADN al bloquear la conversión del ácido deoxirribonucleico a ácido timidílico por la enzima celular timidilato sintetasa. Su vía de administración va a ser intravenosa. El fluorouracilo se distribuye a través del agua corporal y desaparece de la sangre en 3 horas. Principalmente va a ser captado por tejidos y neoplasias que se dividen activamente después de la conversión a su nucleótido. Tras la administración intravenosa, la semivida de eliminación plasmática media del fluorouracilo va a rondar alrededor de los 16 minutos, dependiendo de la dosis. Tras una dosis intravenosa única, el fluorouracilo alrededor del 15% se va a excretar inalteradamente en la orina en 6 horas. Aproximadamente el 90% de esta se excreta en la primera hora. El resto se va a metabolizar principalmente en el hígado a metabolitos inactivos mediante el mecanismo corporal habitual para el uracilo. Del siguiente medicamento que vamos a hablar es de la citarabina o ARAC, que es un análogo de la histidina y la dexocidina. Produce inhibición de la ADN polimerasa y también puede causar efectos directos sobre diversas quinasas ácidas y ejerce un efecto citotóxico directo sobre los ácidos nucleicos. Va a actuar sobre células en rápida proliferación. La principal vía de administración de la citarabina va a ser por vía intravenosa, ya que va a alcanzar concentraciones máximas por esta vía. También se puede por vía oral, aunque no es tan eficaz o recomendable en su tratamiento. Menos del 20% de la dosis de citarabina se absorbe por el tracto gastrointestinal.
Se distribuye rápida y ampliamente en los tejidos y fluidos que incluyen hígado, plasma y granulocitos periféricos. Tras la administración intravenosa rápida de citarabina, aproximadamente el 13% del medicamento se va a unir a proteínas plasmáticas. Otra cosa que debemos saber de la citarabina es que va a atravesar la barrera hematoencefálica de forma limitada. La citarabina se metaboliza mediante la enzima histidina desaminasa, que va a ser muy abundante en hígado. Se va a utilizar para el tratamiento de la leucemia aguda mieloide y los niños van a tolerar dosis más altas a comparación de los adultos. También está indicada para la fase blástica de la leucemia mieloide crónica, la leucemia meningea, la eritroleucemia y los linfomas no hodgkinianos. No va a ser útil para tumores sólidos. Sus efectos dependen mucho de la pauta que se le dé para su administración. Va a producir mielosupresión, mucositis, vómito, síndrome pseudogripal y a dosis muy altas puede provocar neurotoxicidad central. Otro medicamento del que vamos a hablar es el Tegafur, que se utiliza para el tratamiento de cáncer colorectal, gástrico, tumores gastrointestinales avanzados o recurrentes, que incluyen esófago y páncreas, carcinoma metastásicos de mama, tumores de cabeza y cuellos avanzados. Debido al fuerte efecto que tiene, solo se indica a adultos. La vía de administración del Tegafur va a ser por vía oral. Se va a absorber de forma rápida y fácil en el tracto gastrointestinal. La degradación del Tegafur por el jugo gástrico es mínima, siendo la biodisponibilidad aproximadamente del 100%. Las concentraciones plasmáticas máximas se obtienen alrededor de un periodo de 1 a 3 horas. Un importante aspecto a conocer para su distribución es que tiene una alta lipofilia, el Tegafur, que va a ser fundamental para su rápida penetración a través de las membranas biológicas por difusión pasiva. El volumen medio de distribución durante la fase de eliminación es aproximadamente de 37 litros, que va a ser comparable al volumen de agua corporal. La vida media de distribución es de 0.7 horas aproximadamente, y la unión a proteínas plasmáticas va a oscilar entre el 30 y el 50% de Tegafur. Además de que va a atravesar la barrera hematoencefálica y las concentraciones en líquido cefalorraquídeo se van a equilibrar con las concentraciones plasmáticas a las 4 horas de su administración. Con respecto a su metabolismo, el Tegafur se va a convertir en 5-fluoracilo mediante la participación de enzimas microsomales, principalmente la isoenzima CYP2A6 del citocromo P450 hepático y enzimas citosólicas como la timidina fosforilasa. Otros productos que se obtienen del Tegafur incluyen 3-hidroxitegafur, 4-hidroxitegafur, dehidrotegafur o la gamma-butiolactona y su forma ácida, además de la gamma-hidroxibutirato. Todos ellos van a ser menos citotóxicos que él. El metabolismo del 5-fluoracilo ocurre fundamentalmente por la enzima deshidrogenasa de hidropiridina, dando lugar a fluoro beta-alanina, dióxido de carbono y amoníaco. Para su eliminación, el Tegafur lleva a cabo principalmente por vía respiratoria, aproximadamente un 90% por dióxido de carbono. La segunda vía de eliminación es la renal. Entre un 15 y 20% del Tegafur se excreta por orina en las primeras 24 horas, aproximadamente un 10% de forma inalterada. La vida media de eliminación varía entre un periodo de 6 a 16 horas. Del último medicamento que les voy a hablar de este tipo va a ser de la fluoxuridina, que su principal efecto va a consistir en interferir en la síntesis del ADN. También puede interferir en menor medida en la inhibición de la formación del ADN. Su principal vía de administración va a ser por infusión intraarterial. Se va a metabolizar mediante el hígado. El fármaco se puede excretar parcialmente intacto o en forma de urea, fluoracilo, ácido fluorohidropropiónico, dihidrofluoracilo, ácido fluoroguanidopropiónico y fluoro beta-alanina en la orina. Una parte también se va a eliminar como dióxido de carbono respiratorio. Es eficaz en el tratamiento de las metástasis hepáticas y de los cánceres colorectales y gástricos. Hola amigos, mi nombre es Katy, les voy a
hablar un poco sobre los antineoplásicos derivados de las purinas. Al igual que los antineoplásicos derivados de pirimidinas, estos también se clasifican como antimetabolitos, que consiste en administrar sustancias muy parecidas a las que fisiológicamente participan en procesos celulares esenciales, pero con propiedades químicas lo suficientemente diferentes como para que sean detectables por mecanismos celulares y de esta manera provocar el bloqueo de dichos procesos hasta un grado en el que el deterioro de la maquinaria celular conduzca por sí mismo la apoptosis de la célula. Es decir, estos fármacos tienen una estructura similar a la de los componentes del metabolismo intermediario celular, de modo que interfieren en su metabolismo y en concreto en la síntesis de ácidos nucleicos. El primer fármaco del cual les voy a hablar se llama 6-mercaptopurina. Este es un falso metabolito muy parecido estructuralmente a la hipoxantina. Se utiliza con frecuencias en el tratamiento de leucemias y linfomas no Hodgkin, pero es ineficaz en tumores sólidos. Comúnmente se administra por vía oral e intravenosa y tiene como mecanismo de acción inhibir la síntesis de purinas y actuar sobre la reacción catalizada por la 5-fosforribosil 1-pirofosfato amidotransferasa. Esta incorporación de nucleótidos tiopurina, tirofosfato al ADN inhibe su síntesis y su función. Es un fármaco de fase específico del ciclo celular. Conforme a la farmacocinética de este fármaco encontramos que tiene una absorción variable e incompleta, aproximadamente del 16 al 50%. Sufre efecto del primer paso y es ampliamente distribuido a través de los tejidos. Se sabe que apenas atraviesa la barrera hematoencefálica. Su unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente del 20% y su metabolismo es principalmente en el hígado a través de la oxidación por la xantina oxidasa a metabolitos inactivos como el ácido 6-tiúrico o por la metilación a través de la tiopurina metiltransferasa, dando lugar a la formación de la 6-metilmercaptopurina, que puede ser fosforilada y originar nucleótidos activos. Su eliminación es más o menos del 50% del fármaco y sus metabolitos se excretan a través de la orina en las primeras 24 horas. La vida media de eliminación tras la administración oral es entre 1 y 3 horas. El siguiente fármaco del cual les voy a hablar se llama azathioprina. Este es un agente inmunodepresor derivado imidazólico de la 6-mercaptopurina que altera el metabolismo de las purinas e inhibe la síntesis de DNA, RNA y proteínas. También disminuye el metabolismo celular e inhibe la mitosis. Se utiliza por su capacidad para prevenir el rechazo de los tejidos y órganos trasplantados. No se conoce con precisión su mecanismo de acción y se ha observado que sus efectos inmunosupresores se relacionan más con el retraso de la hipersensibilidad y toxicidad celular que están con la producción de anticuerpos. Es muy útil en la artritis reumatoide y en otros procesos de carácter inmunológico. Comúnmente se administra por vía oral. Conforme a su farmacocinética, tenemos que se absorbe de manera incompleta y variada. Hay una muy buena absorción gastrointestinal, tanto en estómago, yeyuno y ciego. Se desconoce el volumen de distribución en el estado de equilibrio de la azathioprina. Se conoce que las concentraciones en el fluido cerebroespinal son bajas o insignificantes después de la administración oral. Conforme a su metabolismo, generalmente es hepático y se realiza por la enzima glutatión S-transferasa para formar 6-MP y metilnitroimidazol. La 6-MP cruza las membranas celulares fácilmente y es metabolizada por muchas rutas multietapas a metabolitos tanto inactivos como activos. Conforme a su eliminación, tenemos que el 50% se elimina de forma radiactiva por la orina y el 12% por las heces, después de 24 horas de administración. En la orina el compuesto más importante es el metabolito oxidado inactivo llamado ácido tiúrico. Menos de un 2% es eliminado en la orina como azathioprina o 6-MP. Su aclaramiento renal y semivida son de 191 mililitros sobre minuto o 0.9 horas respectivamente. Ahora les hablaré de la 6-tioguanina. Este fármaco se utiliza en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda y también la crónica. Comúnmente se administra también por vía oral. Como mecanismo de acción tenemos que se transforma de manera intracelular en ácido 6-tioguanílico de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa y más tarde se metaboliza a la forma triofosfato.
estado en el que se incorpora los ácidos nucleicos e inhibe la síntesis de purinas. Este fármaco es fase específico del ciclo celular. Conforme a su farmacocinética, tenemos que se absorbe de manera variable e incompleta, aproximadamente en un 30%. Los alimentos reducen la biodisponibilidad. El nivel máximo plasmático se alcanza de 2 a 4 horas luego de la administración por vía oral. Se incorpora al ADN y ARN de las células de la médula ósea. No atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí atraviesa la barrera placentaria. El metabolismo es principalmente hepático. A través de la oxidación por la xantina oxidasa se convierten en metabolitos menos tóxicos como la 6-tioxantina o por metilación para formar 6-metiltiopurina. Se excreta principalmente por la orina del 60 al 85% como metabolitos. La vida media terminal es 11 horas. Como reacciones adversas tenemos que frecuentemente hay mielosupresión, ocasionalmente hay náusea, vómito, anorexia, estomatitis, diarrea y elevación de enzimas hepáticas, y raras es la hepatitis tóxica, necrosis intestinal y perforación, neurotoxicidad, fotosensibilidad, hipertensión portal. Por último, les hablaré de la clofarabina. Este fármaco es utilizado para tratar la leucemia linfoblástica en niños y adultos jóvenes de entre 1 y 21 años de edad. Se usa para pacientes cuyo cáncer volvió y no mejoró, por lo menos con 2 tipos de tratamiento contra el cáncer. Comúnmente se administra por vía intravenosa y como mecanismo de acción tiene que lo hace de 3 maneras. La primera es por la inhibición de la ADN polimerasa alfa, que da lugar a una terminación de la elongación de la cadena de ADN y de la síntesis y reparación del mismo. La otra es por la inhibición de la ribonucleótido reductasa con consiguiente disminución de los depósitos celulares de deoxirribonucleótido trifosfato. Y la última es por la ruptura de la integridad de la membrana mitocondrial con la liberación del citocromo C y otros factores proapoptóticos que conllevan la muerte programada de la célula, incluso de los linfocitos no proliferativos. Conforme a la farmacocinética tenemos que la clofarabina en la dosis proporcionada de 52 miligramos sobre metro cuadrado se obtuvieron concentraciones similares sobre un amplio rango de las áreas de superficie corporal. Este fármaco se liga el 47% aproximadamente a las proteínas plasmáticas, predominantemente a la albúmina. No obstante, dado que no existe un metabolismo detectable de la clofarabina por parte del sistema enzimático del citocromo P450, las vías de eliminación es renal. Alrededor del 60% de la dosis se excreta sin cambios por la orina en un plazo de 24 horas. Las tasas de aclaramiento parecen ser mucho mayores que las tasas de filtración glomerular, lo que sugiere que tanto la filtración como la secreción tubular actúan como mecanismos de eliminación renal. Se ha demostrado que la clofarabina inhibe el crecimiento celular y es citotóxica para una gran variedad de líneas celulares, tumorales sólidas y hematológicas que proliferan rápidamente. También fue activa en contra de linfocitos y macrófagos inactivos. Como reacciones adversas tenemos que se ha notificado con más frecuencia náuseas, vómitos, neutropenia febril, cefalea, prurito, diarrea, pirexia, inflamación de las mucosas, cansancio, ansiedad, entre otros. Bueno, compañeros, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, yo soy Vero y les hablaré de los antineoplásicos alquilantes. Y se preguntarán, ¿estos fármacos cómo funcionan? Pues bien, los agentes alquilantes se denominan así debido a su capacidad para agregar grupos alquilo a muchos grupos electronegativos presentes en la célula. Detienen el crecimiento tumoral mediante la reticulación de bases de guanina en cadena de doble hélice del ADN. Esto hace que los hilos no puedan desarrollarse y separarse como es necesario para la replicación y por ende las células ya no pueden dividirse. Este grupo de agentes alquilantes a su vez se va a subdividir en agentes alquinosulfonados, mostasas nitrogenadas y oxazosporinas. Dentro de los fármacos alquinosulfonados se encuentra el busulfán. Este fármaco se emplea principalmente para tratar la leucemia mielogénica crónica o por sus siglas en inglés CML y como terapia de ablación de médula ósea. Este fármaco se va a administrar en combinación con la ciclofosfamida antes de un trasplante halogénico de médula. Y de acuerdo a la patología, es que puede ser administrado ya sea por vía oral o por vía intravenosa.
La absorción de este fármaco ocurre completamente en el tracto gastrointestinal. Ahora bien, si se administran 2 miligramos por vía intravenosa en pacientes adultos, la biodisponibilidad de este será del 90%, mientras que en niños será del 70%. Mientras que si se lleva una administración por la vía oral, la biodisponibilidad disminuye hasta el 68% gracias a un efecto del primer paso y se requiere 0.9 horas para alcanzar una concentración plasmática máxima después de la administración de una dosis de 4 miligramos. Debido a que es una molécula pequeña y altamente lipofílica, tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, presentando una unión a proteínas plasmáticas del 32% y a glóbulos rojos del 47%. Cabe mencionar que su vida media es aproximadamente de 2.6 horas. Su metabolismo se va a llevar en el hígado por conjugación con glutatión o por la catálisis de la glutatión S-transferasa. La glutatión S-transferasa 1 es la isoforma principal que facilita el metabolismo del busulfán. Sin embargo, cabe mencionar que las isoformas GST-M1 y GST-P1 también están involucradas en el metabolismo del fármaco. Actualmente se han identificado 12 metabolitos de los cuales no presentan actividad citotóxica y algunos de ellos tampoco presentan actividad farmacológica. En cuanto a su eliminación, esta va a ocurrir después de 48 horas respectivamente. Se encontrará en orina en un 30% y por heces en un 2%. Cabe mencionar que esta eliminación será independiente de la función renal. Por otro lado, dentro de los efectos secundarios principales se puede observar sangrado o hematomas inusuales, debilidad repentina, tos persistente, congestión o falta de aliento. En casos extremos o a dosis no terapéuticas se puede observar náuseas pronunciadas, confusión, oscurecimiento de la piel, fiebre, colapso y pérdida del conocimiento. Ahora bien, dentro de las mostazas nitrogenadas se encuentra el clorambucilo. Este se usa para el tratamiento de leucemia linfática crónica, síndrome nefrótico en la infancia y diversos linfomas malignos, incluyendo el linfosarcoma y linfoma folicular gigante. Aunque este fármaco es menos tóxico que otras mostazas nitrogenadas, ha sido catalogado como un carcinógeno en el cuarto informe anual sobre carcinógenos. Cabe mencionar que su mecanismo de acción interfiere con la replicación del ADN, induciendo apoptosis mediante la acumulación de la P53 citosólica y la activación del VAX. Este fármaco puede ser administrado por vía intravenosa o por vía oral. Para adultos se administra de 0.2 miligramos sobre kilogramo por vía oral durante un día o 0.4 miligramos cada 4 días, mientras que en los niños la dosis inicial es de 0.2 miligramos durante un día para el tratamiento del linfoma de Hodgkin. La absorción del clorambucilo ocurre principalmente en el tracto gastrointestinal, por lo que se recomienda administrar preferiblemente con el estómago vacío, es decir, tomarlo 1 o 2 horas antes de las comidas. Se une principalmente a proteínas plasmáticas en un 90%, especialmente albúmina, y se metaboliza en el hígado. Su metabolito principal es la mostaza de ácido fenilacético, el cual tiene actividad antineoplásica. El clorambucilo y este metabolito sufren degradación oxidativa a derivados monohidroxilados y dihidroxilados con una vida media que va del 1.5 a 2 horas respectivamente. Para determinar la eliminación de estos fármacos se requiere realizar un radiomarcado y en ellos se ha encontrado que el 70% del fármaco se excreta por vía renal y menos del 1% en las heces. Esto ocurre después de las 24 horas respectivamente. Este fármaco se debe evitar durante el primer y segundo trimestre de embarazo, ya que puede causar aborto espontáneo y una malformación urogenital. Cabe mencionar que debe evitarse también el consumo de plantas como la equinacia, ya que puede reducir la biodisponibilidad del fármaco a un 60%. Dentro de los efectos secundarios se observa principalmente anemias. Es por ello que las valoraciones hematológicas de rutina son importantes cuando las dosis se administran de manera crónica. Este medicamento deprime selectivamente a los granulocitos, plaquetas y elementos linfoides. Por otro lado, también se ha reportado la presencia de náuseas, vómitos, llagas bucales y cansancio, mientras que en menor medida también se ha reportado dolor abdominal, cambio en la coloración de orina, convulsiones, aparición de masas inusuales, entre otros. En las oxazosporinas se destaca la ciclofosfamida. Este fármaco se usa para tratar lupus, esclerodemia, vasculitis, miopatías y artritis reumatoides. Se puede administrar por vía intravenosa y por vía oral.
Este fármaco se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y se observa una concentración máxima 1 hora después de su administración por vía oral y a los 30 minutos por vía intravenosa. El 20% de la ciclofosfamida se une a proteínas sin cambios dependientes de la dosis. Algunos metabolitos estarán unidos a proteínas en un grado superior al 60% y su vida media oscila entre 3 a 12 horas respectivamente. Una dosis de 300 miligramos o más va a mostrar una biodisponibilidad del 75%. Su metabolismo y activación se va a producir principalmente en el hígado, y esta droga va a ser activada por la isoforma 2B6 del citocromo P450. La enzima 4-hidroxilasa, presente en la isoforma del citocromo, da lugar a la mostasa fosforamida y a la acroleína, causando que interactúen con el ADN. Van a formar puentes que impiden la duplicación de este y por lo tanto van a provocar la muerte celular. La ciclofosfamida se elimina principalmente en forma de metabolitos. Del 10 al 20% se excreta sin cambios en la orina y solo el 4% se va a excretar en la bilis después de una administración por vía intravenosa. Actualmente no se ha reportado que exista eliminación por la leche materna. Sin embargo, cabe recalcar que tiene interacción con barbitúricos y fenotiacinas, aumentando así la toxicidad del antineoplásico. Por otro lado, la interacción con el halopuridol puede aumentar el riesgo de depresión medular. No se recomienda el uso de este fármaco durante el embarazo, ya que puede causar aborto espontáneo y malformaciones. Finalmente, dentro de las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia se incluyen la neutropenia, neutropenia febril, alopecia, náuseas, vómitos, diarrea, irritación vesical y fiebre. En los antineoplásicos componentes de platino se encuentra el cisplatino, el cual se emplea para tratar cáncer avanzados o de tipo metastásicos, ya sea en pulmón, ovarios, vejiga y testículos principalmente. Incluso se emplea en combinación con radioterapia para tratamiento de carcinoma cervical. Este antineoplásico se encarga de inhibir la síntesis del ADN produciendo enlaces cruzados dentro y entre las cadenas del ADN, mientras que inhibe la síntesis de proteínas y ARN en menor grado. Su vía de administración es exclusivamente intravenosa. En perfusión se requiere añadir 50 ml de cloruro de sodio y dado que interactúa con el aluminio formando un precipitado negro, se debe evitar el uso de agujas, catéteres o jeringas que lo contengan. Por otro lado, antes, durante y después de la administración con cisplatino deben determinarse parámetros de función renal, hepática, hematopoyética. Asimismo, se recomienda la constante hidratación para evitar una insuficiencia renal. Después de una administración de una dosis de 20 a 120 miligramos, las concentraciones del platino van a ser más altas en hígado, próstata y riñón. Cabe destacar que van a estar presentes en todos los tejidos hasta 180 días después de la última administración. Este fármaco tiene la capacidad de unirse a proteínas plasmáticas, incluidas la albúmina, transferina y gamma globulina en un 90%. Tiene una vida media plasmática de 30 minutos y los complejos que se forman con la proteína no se disocian en un grado significativo. Esta característica va a causar que el cisplatino se elimine lentamente, es decir, va a tener una vida media de eliminación que puede ir de 5 a 20 días. El aclaramiento renal no va a ser lineal, por lo tanto va a depender de la dosis, el flujo de orina y de la secreción y reabsorción tubular. Por otro lado, la toxicidad puede ser intensificada por el tratamiento con antihipertensivos que contengan furosemida, hidralazina, diazóxido y propanolol, asimismo con medicamentos nefrotóxicos y ototóxicos. El cisplatino puede ser tóxico para el feto. Asimismo, se ha demostrado que puede presentar carcinogenia transplacentaria. Por otro lado, no se recomienda el uso durante la lactancia, ya que se ha demostrado que se excreta en la leche materna. ¿Qué es la asparaginasa? La asparaginasa, o mejor conocida como L-asparaginasa, es un fármaco de quimioterapia anticanceroso, mejor conocido como antineoplásico o un citotóxico. Este medicamento se clasifica como una enzima. La asparaginasa lo utilizamos para tratar la leucemia linfocítica aguda, mejor conocida como LLA. Los médicos pueden decidir utilizar este mismo fármaco para tratar otros problemas, si creen que llegue a ser útil. Todo esto depende de las consideraciones y del tipo de cáncer que presente cada paciente. La asparaginasa debe ser administrada por vía intramuscular o por vía intravenosa.
ya que la asparaginasa no tiene presentación en comprimidos o en formas farmacéuticas para ser administrado por vía oral. ¿De qué depende la dosis de administración? La dosis depende de la altura, del peso, del estado de salud general u otros problemas de salud y el tipo de cáncer o enfermedad tratada. El médico debe determinar la dosis y el calendario de la administración del mismo. Efectos secundarios. Estos efectos secundarios son fiebre, escalofríos, náusea, vómitos, reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas puede ser la aparición de salpullido, picazón, hinchazón en la cara, agitación, disminución de la presión sanguínea. Toda esta reacción alérgica se puede controlar con otro tipo de medicamento. Otro efecto secundario es la falta de apetito, calambres estomacales, neurotoxicidad, que neurotoxicidad lo definimos como exceso de sueño, depresión, alucinaciones, agitación, desorientación o convulsiones. También tenemos efectos secundarios que son menos frecuentes. Esto quiere decir que tienen una incidencia de aproximadamente del 10 al 29% en pacientes que reciben tratamiento con asparaginasa. Los efectos son llagas en la boca, pancreatitis, mejor conocido como la inflamación en el páncreas. En hasta el 10% de los pacientes se observa principalmente en pruebas sanguíneas que regresan a los valores normales después de interrumpir el tratamiento. Otro efecto secundario son las anomalías en las pruebas sanguíneas. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la concentración de glucosa en sangre o puede disminuir de igual manera. Otro efecto son el aumento en las mediciones en los análisis sanguíneos de función hepática. Cabe mencionar que estos vuelven a los valores normales una vez que se interrumpe el tratamiento. Por último, tenemos los trastornos de coagulación sanguínea, que aumentan el riesgo de hemorragias y formación de coágulos. Cabe mencionar que no se mencionan todos los efectos secundarios, ya que algunos son infrecuentes o con una incidencia menor al 10% en pacientes. Precauciones. Antes de comenzar el tratamiento con asparaginasa, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma, incluso si los medicamentos son recetados por el mismo médico. No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente. No se aplique inmunizaciones ni vacunas sin la aprobación de su médico mientras recibe este tratamiento. La asparaginasa puede no ser recomendable si ha tenido una reacción de hipersensibilidad o alérgica al fármaco. Si está embarazada o cree que puede estarlo, infórmelo a su profesional de atención médica antes de comenzar el tratamiento con asparaginasa, ya que es un fármaco clasificado en la categoría C. No amamante mientras recibe el medicamento, ya que este fármaco puede ser transmitido por leche materna. Las personas con antecedentes de pancreatitis no deben tratarse con asparaginasa. Propiedades farmacológicas. La L-asparaginasa, también conocida como aminohidrolasa de L-asparagina, es una enzima que se obtiene del cultivo de algunas bacterias, por ejemplo la Escherichia coli. Es un producto altamente eficaz en el tratamiento de las leucemias agudas, en particular en las linfocitarias, en las cuales las células malignas dependen de una fuente externa de asparagina. La asparagina es un nutriente esencial para la supervivencia de las células. La L-asparaginasa fracciona la asparagina en ácido aspartico y amonio, acción que interfiere con la síntesis proteínica y con la formación del DNA y RNA de las células cancerosas. En contraste, casi todas las células normales son capaces de sintetizar asparagina, y por lo tanto se ven afectadas en menor proporción por la depresión de la asparagina que produce la L-asparaginasa. Por ello, la L-asparaginasa es uno de los pocos ejemplos en la quimioterapia de las enfermedades malignas, en el cual está clara la base de la selectividad bioquímica. Su efecto sobre la división celular es específico y actúa de preferencia en la fase G1. La influencia de la L-asparaginasa sobre las concentraciones sanguíneas de la asparagina es prácticamente inmediata. Por otro lado, la asparaginasa también tiene propiedades inmunosupresoras. Su unión a las proteínas plasmáticas es más o menos baja, ya que es de un 30%, y su volumen aparente de distribución es cercano a 70 u 80% del volumen plasmático estimado. Se biotransforma lentamente en el retículo endotelial y se elimina por orina. Su vida media por vía intramuscular es de 39 a 49 horas y por vía intravenosa
Su vida media es de 8 a 30 horas. Ahora hablaremos de otro antineoplásico muy importante, que es conocido como alcaloides de la vinca. Estos alcaloides son antitumorales naturales que se extraen de una planta de Madagascar conocida como Catharanthus rosea. La vinblastina es similar en su estructura y mecanismo de acción a la vincristina, pero su toxicidad y espectro de actividad son diferentes. La vinblastina tiene una semivida de eliminación mucho más corta que los demás alcaloides de la vinca. Se utiliza para el tratamiento de numerosas enfermedades malignas, incluyendo el cáncer de mama, el carcinoma de vejiga, la enfermedad de Hodgkin, el melanoma y el cáncer testicular. Mecanismo de acción. Como todos los demás alcaloides de la vinca, la vincristina ejerce sus efectos citotóxicos interfiriendo con los microtúbulos que forman los haces mitóticos durante la metafase, interrumpiendo el ciclo celular. Los alcaloides de la vinca se unen a las subunidades A y B de la tubulina en la fase S del ciclo. En consecuencia, la tubulina no se puede polimerizar para formar los microtúbulos, que intervienen en varias de las funciones celulares. Los alcaloides de la vinca tienen otros efectos que pueden estar relacionados o no con su actividad sobre la tubulina. Algunos de estos efectos son los mejores conocidos como la competición para un transporte de aminoácidos dentro de las células de inhibición de la síntesis de purinas, la inhibición de la síntesis del DNA y el RNA y proteínas de inhibición de la glucólisis y destrucción de la integridad de la membrana. La resistencia a la vinblastina y otros alcaloides de la vinca se debe a la sobreexpresión por parte de las células tumorales del llamado gen MDR1, mejor conocido como gen de resistencia multidroga, que codifica una glicoproteína de membrana, conocida como PGP, que se comporta como una bomba extractora de moléculas de alcaloides. El grado de resistencia es proporcional a la cantidad de esta glicoproteína sintetizada por las células tumorales. Esta glicoproteína se expresa en numerosos cánceres, incluyendo el carcinoma renal, el cáncer de colon, leucemias, mieloma múltiple y linfomas. Existen además un segundo mecanismo de resistencia, que consiste en la alteración de subunidades de tubulina que reducen su afinidad hacia los antitumorales de la vinca y aumentan la resistencia a la degradación de los microtúbulos. Este mecanismo de resistencia puede conferir sensibilidad hacia los taxanos, que inhiben la degradación de los microtúbulos. Farmacocinética. La vinblastina no se absorbe por el tracto digestivo y se administra parenteralmente. Se distribuye ampliamente por todos los tejidos, uniéndose en un 50% a las plaquetas, leucocitos y otras células sanguíneas. La capacidad de la vinblastina para unirse a las células de la sangre se debe al gran contenido de tubulina de estas. La vinblastina tiene un mayor volumen de distribución y una capacidad para fijarse a los tejidos mucho mayor que la vincristina. Al igual que esta, la vinblastina no cruza la barrera hematoencefálica y en caso de una inyección intratecal accidental no se aclara fácilmente del líquido cefalorraquídeo. La farmacocinética de la vinblastina sigue un modelo tricompartimental donde la semivida A es de menos de 5 minutos, la B es de 50 a 155 minutos y la semivida de eliminación es de 23 a 85 horas. La vinblastina experimenta un metabolismo hepático mediante el sistema enzimático del citocromo P3A4, siendo eliminada a través de la bilis y las heces. Uno de los metabolitos es la desacetilviniblastina. Es tan activo como el fármaco nativo. Los pacientes con disfunción hepática pueden requerir reajustes en la dosis para facilitar su metabolismo. En el metabolismo de la vinblastina intervienen activamente el sistema enzimático del citocromo P450 y el citocromo P3A4. Por lo tanto, todos los fármacos que inhiben este sistema pueden retrasar el metabolismo de la vinblastina, con el correspondiente aumento de los niveles plasmáticos y la neurotoxicidad. Así, la administración concomitante de la nifedipina y la vinblastina aumenta la semivida de eliminación de esta en un 400%, con lo que se debe esperar un aumento de los efectos citotóxicos. La administración de vincristina e intraconazol ha ocasionado serios efectos adversos neurotóxicos,
y lo mismo podría ocurrir en el caso de la vinblastina. Por lo tanto, no se recomienda la administración de antimicóticos como el imidazol a pacientes bajo tratamiento con fármaco de alcaloides de la vinca. Aunque la información disponible es limitada, la eritromicina parece bloquear a la glicoproteína P, pero también reduce el aclaramiento del fármaco, habiéndose comunicado con los efectos serios tóxicos. Por consiguiente, se recomienda evitar la administración concomitante de vinblastina y eritromicina. El uso de la vinblastina y de fármacos que producen inmunosupresión o que afectan la función de la médula ósea, como inmunosupresores u otros fármacos antineoplásicos, pueden producir efectos auditivos. La vinblastina puede producir trombocitopenia, por lo que puede potencializar los efectos hemorrágicos de otros fármacos como anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, los antiinflamatorios no esteroideos y los trombocilíticos. Los salicilatos en grandes dosis, que puede ser mayores a 6 gramos por día, ocasionan hipotrombinemia, lo que supone un factor de riesgo adicional a los pacientes tratados con vinblastina. Debido a que los fármacos antineoplásicos ejercen un efecto farmacológico sobre las células de rápido crecimiento, los fármacos que estimulan el crecimiento de las células madre hematopoyéticas como el filgrastim o zagostrim están contraindicados en las 24 horas anteriores a un tratamiento con el fármaco antineoplásico. Debido a la lisis masiva de los tejidos tumorales, la vinblastina puede comprometer la eficacia de los fármacos uricosúricos. Indicaciones. Este fármaco está indicado para el tratamiento del cáncer de mama, tratamiento de cáncer de vejiga, tratamiento de la histiocytosis de las células de Langerhans, tratamiento para la enfermedad de Hodgkin, tratamiento del linfoma no Hodgkin, tratamiento para el cáncer testicular o coriocarcinoma. También está indicado para el tratamiento del melanoma maligno, tratamiento del linfoma de células T, mejor conocido como micosis fungoide. Contraindicaciones y precauciones. La vincristina es un fármaco extremadamente tóxico, con un índice terapéutico muy bajo, lo que significa que las dosis terapéuticas son susceptibles a producir toxicidad. Los fármacos mielosupresores como la vinblastina pueden ocasionar un aumento de la incidencia de infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, así como hemorragias, sangrados y fatiga como consecuencia de la neutropenia, trombocitopenia y anemia. La vinblastina está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos y se debe utilizar con suma precaución en pacientes que hayan recibido radioterapia o corticoides. Los fármacos mielosupresores, incluyendo la vinblastina, aumentan el riesgo de sangrado. Los pacientes con enfermedades dentales deben esperar a mostrar recuentos normales antes de ir al dentista. Además, se debe instruir a estos pacientes para que mantengan una buena higiene dental, manejando con cuidado el hilo dental, cepillos interdentales y otros instrumentos. La vinblastina es metabolizada por el hígado y excretada a través de la bilis. La dosis debe ser apropiadamente reducida en pacientes que presenten enfermedad hepática u obstrucciones biliares. La vinblastina se clasifica dentro de la categoría D de riesgo en el embarazo. Se recomienda discontinuar la lactancia durante los tratamientos con vinblastina. Reacciones adversas. El factor limitante de la dosis de vinblastina es la mielosupresión que ocasiona la leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. La neutropenia no suele constituir un problema grave durante el tratamiento, ya que bien si se produce este efecto puede ser acumulativo. La neutropenia aparece a los 4 o 10 días después del tratamiento, resolviéndose entre los días 7 y 10. La trombocitopenia inducida por vinblastina puede ser muy intensa si los pacientes han sido tratados previamente con radioterapia u otros antineoplásicos. Usualmente la vinblastina produce mucho menos efectos neurotóxicos que la vincristina, pero todos estos efectos pueden ser posibles. Entre ellos incluyen la parestesia, entumecimiento, neuropatía periférica, neuritis, cefalea, malestar, parálisis, pérdida de los reflejos profundos, dolor óseo, dolor en el lugar donde se sitúa el tumor. Gracias por su atención y esperamos la sesión de preguntas.